Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Tecno Spark 10 Pro, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces, comencemos. Aquí tenemos la caja del dispositivo, con un llamativo color naranja y blanco, con el número 10, que ocupa casi toda la parte delantera, y las especificaciones de su memoria de almacenamiento en la esquina superior. En el lateral izquierdo está la marca Spark, mientras que en el otro lado tenemos las redes disponibles para este equipo, 2G, 3G y 4G. Pasando a la parte inferior de la caja están los datos de identificación de este dispositivo, como serie, números email que obviamente taparemos por razones de seguridad, entre otros. En esta otra zona de la caja está que es un equipo con sensores fotográficos de 32 y 50 megapíxeles, con un procesador Snapdragon G88. Ahora voy a destapar la caja. Quito el sello de seguridad. Y en primer lugar encontraremos ya el dispositivo con un plástico que lo cubre, en donde nuevamente están las especificaciones que ya mencioné, además de indicar que estamos ante una pantalla con una tasa de refresco de 90 Hz. Dejaré esto de lado y miremos qué más trae consigo. Aquí está el manual de usuario y junto con él la tarjeta de garantía. De la misma forma, este terminal trae una funda protectora. Cabezal de carga, dentro de esta pequeña caja tenemos la llave para la tarjeta SIM y el cable USB tipo C. Y como si esto fuera poco, trae audífonos. Sí señores, audífonos, algo que hace muchísimo tiempo no veía en un celular. Organizaré todo esto. Ahora apreciemos la belleza de este dispositivo, con acabados muy llamativos, un diseño que hace pensar incluso que estamos ante un celular tope de gama, con una organización de sensores fotográficos completamente calcados a los que tenemos en los iPhone. Tiene una terminación trasera lisa, pero no es un imán de huellas, a pesar que los materiales de fabricación no es que sean los mejores. En el lateral derecho está toda su botonera con su sensor de huellas. En el borde superior no tenemos nada. En el lateral izquierdo está la bandeja de la tarjeta SIM. Y en el marco inferior está el puerto jack, el micrófono principal, el puerto USB-C y el altavoz. Ahora procedemos a realizar el encendido y la configuración inicial, proceso que haré a cámara rápida. Luego de esta corta espera para ustedes, ya está completamente encendido el terminal, resaltando en primera medida el notch en forma circular, que para mí es muy positivo. Este equipo da una sensación en mano bastante buena. En primer lugar, en esta parte están todas las aplicaciones de Google. Arranquemos por una pequeña prueba de rendimiento que realizo, la cual consiste en navegar por la web y ver la velocidad y si hay mucho retraso.
Vemos que se demora en cargar las imágenes y se demora un poco en responder al comando del scroll en pantalla, así que aquí va rajándose un poco. Este celular cuenta con la versión Android 13. También trae una herramienta bastante novedosa para terminales de este precio, con la cual podemos aumentar la memoria RAM con la memoria de almacenamiento interno, para que el rendimiento mejore al tener varias aplicaciones al tiempo abiertas. En este apartado puedes ver la distribución de la memoria interna, que en total suma 256 GB. Este dispositivo tiene una batería de 5000 mAh y en esta parte podrás gestionarla de la mejor forma. Esto es todo por este video. Recuerda que puedes conseguirlo por un muy bajo costo y es un terminal que en términos estéticos no te va a defraudar. Solo queda esperar qué tal funciona al ser enfrentado con otros dispositivos. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.